Damos entonces por iniciada esta clase donde vamos a ver los principios de los semáforos, que son una herramienta más que tenemos para el tratamiento del acceso a regiones críticas. Y luego vamos a ver también el consumo de lo que se llaman monitores. Bueno, hasta ahora en la materia nos hemos topado con el siguiente problema. Si estamos frente a lo que es un área crítica o una región crítica, como por ejemplo podría ser un contador, yo les di dos soluciones por ahora. La primera solución, que la vimos en la clase 2 o clase 3, es hacer el bloqueo, ¿sí? Es bloquear el acceso a este recurso, ¿sí? Bloqueo. Que esto funcionaba y funcionaba bien, pero lo que hacía era que cada hilo tengo que esperar a que el otro hilo termine para acceder al recurso. Eso funciona y hace que, por ejemplo, en este caso el contador cuente bien, pero esto demora un montón, ¿sí? Porque se parece y mucho a hacer algo secuencial. Esta fue la primera solución que encontramos. Segunda solución que encontramos para trabajar con las regiones críticas es en el caso puntual donde la región crítica se pueda segmentar, ¿sí? Por ejemplo, con un array. Si uno tiene un array, dice, bueno, el array es la región crítica, pero los arrays son muy nobles y los arrays se pueden dividir. Entonces, por ejemplo, puedo trabajar con un subarreglo que va del 0 hasta n sobre 2 y otro subarreglo que va del n sobre 2 al n. Entonces, segmentar a la región crítica en dos o segmentarla en la cantidad de hilos que uno necesite, esto puede ser una solución también. Esta es mucho mejor que la primera, solamente que esta solución no se puede aplicar siempre porque depende mucho de que justamente la región crítica sea del tipo segmentable, o sea que la región crítica se pueda tratar de a pedazos, y eso por lo general no pasa. La región crítica es una región crítica y es una región única que no se puede dividir ni particionar, entonces por lo general esto tampoco se puede hacer. Cuando se puede hacer, buenísimo, hay que hacerlo y esto seguramente optimice mucho nuestro algoritmo, pero los casos son los menores. Ahora lo que vamos a hacer justamente ahora es, sobre una región crítica, ir administrando el acceso de los hilos a este contador o lo que sea, a la región crítica, pero por medio de dos mecanismos nuevos. Uno, como ya les adelanté, son los semáforos, ¿sí? Y otro, que son los monitores. Son dos herramientas que nos dan casi todos los lenguajes que traen incluidas la concurrencia, que nos permiten esto, administrar en qué momento cada hilo llega a puede acceder a los recursos compartidos y a las regiones críticas, sin hacer bloqueos constantes, sin hacer bloqueos permanentes de recursos, del hilo, perdón. O sea, la solución primera era muy burda, es decir, lo bloqueo al hilo y hasta que el otro hilo no termina, el otro no se lanza. Eso era como demasiado eh, crítico hacer semejante cosa. Bueno, con los semáforos y los monitores vamos a seguir bloqueando hilos, pero de una forma bastante más flexible. O sea, vamos a poder bloquear y desbloquear en determinados momentos o administrar cómo los hilos llegan a esta región crítica. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer. En particular, vamos a empezar por los semáforos, que los semáforos son la herramienta que más se utiliza. ¿Sí? Los monitores, ahora cuando hablemos, voy a contar por qué no se utilizan tanto. O sí se utilizan, pero no se suelen explicar por un motivo que ahora. Bueno, los semáforos, en algún momento yo seguía a comentarles qué es la herramienta más importante y cómo es su estructura. De hecho, siempre hice algún dibujito del baño, de cuántas personas pueden acceder al baño, como para que se vayan ubicando, pero ahora lo voy a tratar de explicar un poquito mejor. Bueno, Java, como casi todos los lenguajes que ustedes conocen, por ejemplo, del backend, casi todos están implementados en C. Java está implementado en C, motivo por el cual los semáforos están creados en C. Entonces, voy a contar un poquito cómo es la estructura de los semáforos para que entendamos un poquito cómo es su funcionamiento. Los semáforos básicamente son una librería, ¿sí? Como toda librería tiene una estructura, ¿sí? Que la estructura en este caso se va a llamar obviamente semáforo. ¿Sí? Y dentro del semáforo es una estructura bastante sencilla, una estructura que no tiene nada raro, es una estructura que lo único que tiene es un contador, ¿sí? Un entero que se llama contador, bien sencillito, y lo otro que tiene es una cola, ¿sí? Como nosotros lo llamábamos en algoritmo de estructura de datos, una cola PTR, un puntero a una cola, ¿sí? Y listo, nada más. Los semáforos son solamente esto, son una estructura que tienen un contador y una cola.
una cola de cualquier cosa, una cola del tipo puntero void, una cola genérica, una cola de lo que sea, ¿sí? La pre y post condición, o mejor dicho, los axiomas que tiene el semáforo, es que el contador tiene que ser siempre mayor o igual a 0, o sea, los contadores no pueden estar negativos, y bueno, la cola no tiene ninguna precondición extra. Así que bueno, esta es la estructura básica de un semáforo. Y los semáforos tienen solamente dos funciones o procedimientos, o como quieran llamarlo, o métodos, según el lenguaje que uno despliegue, donde los métodos que tienen son el método await, wait, mejor dicho, y el método signal, que ustedes habrán visto en el video que en Java tienen otro nombre, ¿sí? Si no vieron el video no importa porque después lo vamos a ver. En Java, la implementación de semáforos en Java, cuando llega a la interfaz de usuario, o sea, lo que nosotros utilizamos luego de heredar la clase Tread, son otros dos métodos, que no sé si los recuerdan, que son el adquirir y el liberar, ¿sí? Que ahora los recordamos, el adquire y el release. Pero básicamente son estos dos que a medida que van atravesando las capas de objetos, van cambiando su nombre. Bueno, ¿qué es lo que hacen estos dos métodos? Estos dos métodos acá tienen el nombre genérico. En cualquier lenguaje, cuando uno trate de hacer semáforos, uno va a tener que saber cuál es el await y cuál es el signal. En distintos lenguajes tienen distinto nombre, pero básicamente son siempre estos dos. Bueno, estos métodos lo que hacen es lo siguiente. Me corro un poquito. El primer método lo que hace es lo siguiente. Dice que si el contador del semáforo es mayor que 0, o sea, si el contador está no nulo, lo único que hace es que cuando yo llamo a este método, al contador le resta 1. O sea, si el contador estaba en 8, cuando yo llamo a este método, el contador pasa a estar en 7. ¿Sí? Y si el contador está exactamente en 0, acá viene la salvedad, esto es cuando el contador está por encima de 0, y el caso contrario, el else sería, o cuando el contador es 0, lo que hace es a la instancia del elemento que llamó a la wait, lo único que hace es lo va a encolar. ¿Sí? Si yo soy una instancia de un objeto que llamo a la wait, lo primero que hago es me fijo cuánto está el contador del semáforo. Si el semáforo está en 8, lo bajo a 7. Si el semáforo está en 0, no lo puedo bajar porque dije que los semáforos son nulos o positivos. Si está en 0, lo que hago es que esa instancia pasa a estar encolada. O sea, el funcionamiento es el siguiente. Cuando un hilo toma un semáforo, cuando un hilo levanta un semáforo, lo que hace es llama a esta función, await, se fija en qué color está el semáforo, por así decirlo, si está en rojo, si está en verde. Si está en verde quiere decir que vos podés tomar el semáforo y podés hacer la acción que querías hacer, motivo por el cual el contador va a estar mayor que 0. Así que vos tomás el semáforo, le bajás 1 y haces lo que querías hacer. Si el contador está en rojo, o sea, está en 0, quiere decir que no podés hacer lo que ibas a hacer y tenés que pasar a estar en una cola de espera. ¿Sí? Este hilo que quiso hacer algo pasa a estar encolado. Quiere decir que este hilo no va a seguir haciendo lo que estaba haciendo y queda a la espera de poder obtener el recurso o hacer la acción que quería hacer. Ese es el primer método que tienen los semáforos. ¿Hasta acá me siguen? Este método es el, hablando mal y pronto, sería como un agarrar el semáforo. Lo voy a llamar agarrar. Este agarra el semáforo y se fija cómo está. Si está 0 o si está positivo. Si está positivo quiere decir que yo puedo hacer o puedo acceder a lo que quería. ¿Bien? Para los que vieron el video, ¿cómo se llama este método en Java? O cómo lo vamos a invocar cuando necesitemos un recurso. Efectivamente, este método, cuando queramos acceder a un recurso compartido o, en su defecto, a alguna acción, se llama adquire, adquiere. Adquire baja el contador y si no puede bajarlo porque ya está en 0,
el hilo que llamó al adhere pasa a estar encolado, o sea, pasa a estar a la espera. Bueno, y de la otra forma tenemos el signal, que si el otro era agarrar, el signal es soltar. ¿Sí? Que cuando un hilo llama a este método, lo que hace es lo siguiente. Eh, Exactamente, Enzo. No es exactamente lo mismo, pero realiza la misma acción, efectivamente. Await y signal se ejecutan más del lado de la máquina, o sea, esto se ejecuta en C, se ejecuta en algo que se llama en el sistema Unix o POSIX, en lenguajes propios del sistema operativo, así se llaman, cerca de la máquina, por así decirlo. Después, cuando llega la implementación a la luz en cualquier lenguaje, ahí es donde cambian el nombre, pero estos son genéricos a nivel de máquina. Bien, pero bueno, sí, efectivamente tienen un parecido bastante importante. Bueno, ¿qué es lo que hace el signal? O como bien dice por ahí Enzo, es el release, que es el soltar. Bueno, ¿qué es lo que hace? Si yo soy un hilo y llamo a este método, también hay dos casos. El primer caso es que la cola sea no nula. Si la cola es no nula, o sea, si la cola no está vacía, lo que hace es llama a desencolar. O sea, si había algún elemento en la cola, si había algún elemento esperando a usar el recurso, lo desencola. O sea, desencola el primer elemento de que estaba en espera. ¿Sí? Entonces, el hilo que estaba encolado por algún motivo pasa a estar desencolado, motivo por el cual el hilo va a poder acceder al recurso en cuestión. Y si la cola, el else sería, si la cola es nula, o sea, si la cola está totalmente vacía, lo que hace es el caso contrario al contador, o sea, al contador le suma 1, hace contador más. Bien, y esto es importante, que le sube 1 al contador solamente si la cola está vacía, ¿no? Si ya había elementos esperando utilizar el recurso, usa los elementos, pero no le aumenta 1 al semáforo. Bueno, y dicho esto, ¿para qué sirven los semáforos? ¿No? Los semáforos, cuando uno hace la instancia del semáforo, o cuando uno llama a la estructura semáforo, si yo tengo le escribo en castellano, semáforo S, ¿sí? Cuando uno llama a la instancia del semáforo, lo que manda por parámetro, acá es un entero, y un par de cosas más, pero principalmente un entero, que si supongamos que yo mando un 5, ¿qué quiere decir eso? Que inicialmente el semáforo va a estar en 5, el contador, o sea, inicialmente el contador va a estar en 5, porque lo envié por parámetro, ¿eh? No hay ningún otro motivo, simplemente un 5 que envié por parámetro. ¿Qué es lo que representa ese 5? ¿Se acuerdan o vieron el video donde explico qué representa ese 5? Exactamente. 5 quiere decir que hay 5 hilos pueden acceder al recurso. O sea, son los lugares disponibles que hay para acceder al recurso. El ejemplo típico que se suele dar en toda la bibliografía es las ventanillas de un banco, ¿no? Hay una cola, un montón de gente, hay 100 personas por entrar al banco, abren la persiana del banco y hay 5 ventanillas para ser atendidos. O sea, hay 5 personas que pueden ser desencoladas en simultáneo y las 5 personas van a poder ser atendidas por el banco. La sexta va a quedar en espera. Ese es el típico ejemplo. El otro ejemplo, el de los baños, ¿no? Si hay en un baño hay 3 lugares disponibles, quiere decir que 3 personas pueden entrar al baño, ¿sí? Las otras tienen que esperar afuera. Así que eso es lo que representa el parámetro de entrada de los semáforos. ¿Cuántos hilos pueden acceder al recurso en cuestión? Por ejemplo, si el semáforo está en 5 y yo soy el primer hilo, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a llamar el await, porque soy el primer hilo que llegó, voy a levantar el semáforo y voy a ver que el semáforo está en 5. Motivo por el cual estoy en este caso, le resto 1 al semáforo, o sea, el semáforo pasa a estar en 4, y hago lo que quiero hacer. Cuando llegue el segundo hilo, va a levantar el semáforo y va a ver que el semáforo está en 4. Quiere decir que tiene espacio para él. Levanta y lo pone en 3. Así con todos, cuando llegue otro hilo y vea que el semáforo está en 1, como está en 1, le va a restar 1, va a quedar en 0 y va a hacer lo que quiere hacer. El próximo hilo que llegue va a levantar el semáforo y va a ver que está en 0. Al estar en 0,
el semáforo, el hilo no va a poder hacer lo que quiere, sino que va a ser encolado en la cola de espera. Bien, esa es la función básica que tiene un semáforo. Es tan sencillo como eso, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, y eso es lo que, mal que mal, esto es lo que expliqué en el video, ¿sí? Sí, quizás sin tanta ceremonia previa, pero básicamente el pequeño código fuente que hacemos utiliza este criterio. Donde en ese primer video que hice introductorio, la verdad es que no hay ningún recurso al cual estamos entrando, ¿no? Yo llamo al semáforo, le descuento 1 y creo que hago un print, nada más. Pero no estoy accediendo a ningún recurso en realidad. O sea, es un semáforo de mentiritas, ¿no? Yo levanto un semáforo que dice 5 y le resto 1. Y pasa a estar en 4. Pero en realidad no estoy accediendo a ningún recurso, ¿no? Era simplemente para que vean cómo funciona. En la clase de hoy sí vamos a usar un semáforo que es para entrar a algún recurso, o sea, un semáforo que de verdad sirva para algo. Pero bueno, si entendieron cómo es la estructura, vamos bien. Voy a escribirlo acá abajo mejor. Entonces vamos a tratar de usar un semáforo para algo que de verdad nos permita administrar el acceso a algún recurso en particular. ¿Ok? Bueno, para hacer esto se suele dar un ejemplo bastante clásico, que es el ejemplo de productor y consumidor, que por ahí en algún momento se los mencioné, donde básicamente el problema que se suele postular es el siguiente. Me siguen escuchando, ¿verdad? Buenísimo, bien, ahí medio se me había frisado la máquina. Bueno, entonces, el problema con el que por lo general se explican todos los ejercicios de concurrencia es el problema de producto-consumidor, productor-consumidor. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es lo siguiente. Tenemos dos hilos, o más, pero básicamente hay dos hilos fundamentales, el hilo productor y el hilo consumidor, donde hay un hilo que va a producir cosas y otro hilo que va a consumir cosas. Tan sencillo como eso. Y esto es un caso general que van a ver que a la larga se va a aplicar en un montón de cuestiones de desarrollo. Y el otro concepto que aparece es el concepto de almacén. ¿Sí? Que en programación el almacén es lo que se llama un buffer. ¿Sí? Es un lugar para almacenar cosas. ¿Qué es lo que plantea el ejercicio de producto consumidor? Tenemos un almacén, un contenedor, un galpón, o como quieran llamarlo, en el cual tenemos lugares para guardar cosas, ¿sí? Guardar galletitas, guardar lo que sea que quieran guardar. Entonces, los productores, ¿qué es lo que hacen? Obviamente, los productores tienen una única acción, que es producir. Tienen un único método, que es producir, ¿sí? Y del otro lado tenemos a consumidores, que su única acción es consumir, y tanto la producción como el consumo impactan sobre este almacén. O sea, el almacén es una región crítica, es una región donde va a haber dos hilos haciendo cosas, uno agregando cosas y el otro sacando cosas. Los productores van a producir, qué sé yo, un producto 0, un producto 1, un producto I hasta un producto N, y los consumidores van a ir sacando cosas, ¿sí? Bueno, ¿qué problema puede surgir con esto? Bueno, varios problemas. Que venga un consumidor y quiera consumir y no haya nada en el almacén. Entonces el hilo va a quedar ahí tratando de hacer cosas que no puede sacar un elemento que no existe. Otro problema que puede surgir es que el productor trate de agregar elementos y ya no haya más espacio. Ahí hay otro gran problema. Y otro problema que puede ocurrir es que si tenemos más de un productor, porque acá el dibujo por ahí no se entiende, pero productores podría haber varios, que dos productores estén produciendo y quieran guardar en el mismo lugar, en el mismo momento, o que ese sea el último lugar. Entonces, ¿cuál es el que guarda? Y el otro, ¿qué hace con el producto que se puso a producir? ¿No? Entonces, ahí pueden surgir varios problemas.
Entonces, este problema vamos a tratar de solucionarlo por medio del uso de semáforos. Para eso voy a definir algunas cosas. Por ejemplo, el tamaño del almacén o el tamaño del buffer, en este caso va a ser n o n más 1, como quieran. ¿Sí? ¿A qué creen que va a estar asociado esto? El tamaño del almacén. El tamaño del almacén son las cantidades de lugares donde los productores pueden guardar productos internos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué creen que va a estar asociado? Pues efectivamente, el contador del semáforo. Yo lo que voy a hacer es voy a tener en algún lugar, voy a tener un semáforo. Lo voy a llamar un semáforo de producción, un semáforo P, donde como parámetro de entrada va a tener este tamaño TAM. ¿Sí? Entonces, si el buffer es 10, o sea, si tengo 10 cajones para guardar cosas, el semáforo va a tener un 10. O sea, va a decir, che, hay 10 hilos productores que pueden acceder al buffer y guardar productos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el primer concepto clave que vamos a necesitar para programar esto. Vamos a necesitar de los semáforos productores. ¿Sí? Ahora bien, con el mismo criterio, ¿qué otra cosa creen que voy a necesitar para justamente los consumidores? ¿No? Porque con este semáforo yo le puedo decir a los productores cuántos pueden producir, si es que pueden producir. ¿No? Si les digo 0, quiere decir, no, amigo, no podés producir, quédate esperando, encolado para producir. Pero ¿qué otra cosa les parece que vamos a necesitar? Exactamente, vamos a necesitar un semáforo para decirle a los consumidores podés consumir o no podés consumir o cuántos son los que pueden consumir. Entonces, seguramente también necesitemos un semáforo de consumidores donde inicialmente, bueno, nunca lo planteé esto, pero inicialmente, ¿cómo creen que tiene que estar el semáforo? ¿No? Inicialmente el galpón está vacío. Vamos a empezar a hacerlo con ejemplos. ¿Sí? Esta sería la posición 1 y esta sería la posición 20, por ejemplo. Inicialmente está vacío. Entonces, inicialmente el semáforo de productor pasaría a estar en 20, inicialmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay 20 espacios para producir. Entonces, hay 20 hilos que pueden acceder a la producción. ¿Sí? Por más que los 20 estén trabajando en simultáneo, como hay 20 espacios esperando, no hay problema, pueden hacerlo, no pasa nada. Entonces, el semáforo consumidor. ¿Qué parámetro de entrada creen que van a tener inicialmente? Cuando justamente el buffer está vacío. 0. Efectivamente, si no hay productos, hay 0 hilos consumidores que pueden consumir. Tan sencillo como eso. Muy bien. Bueno, así que esto lo vamos a ver ahora en el código fuente. Efectivamente, inicialmente el semáforo del productor va a estar en el máximo o en la cantidad de elementos del buffer. Y el semáforo del consumidor inicialmente va a tener que estar en 0. ¿Sí? Porque no puede consumir nada. Ahora vamos a hablar un poco de la clase almacén. Porque hasta ahora hablé solamente del productor y del consumidor, de la clase almacén. Lo voy a llamar así, almacén.class. ¿No? ¿Qué cosas debería haber en el almacén como para poder hacer este programa? ¿Qué creen que debería haber? En el dibujo creo que está un poco claro. Ahí lo chequeé un poquito. Hay una cosa que en el almacén no puede fallar, que es el buffer. O sea, en el almacén va a estar el array, hablando mal y pronto, va a estar el arreglo de elementos. Ese es el almacén. Justamente almacén por definición son los lugares donde voy a guardar. Bueno, en el almacén vamos a tener el buffer con una determinada cantidad de posiciones. Sigamos con el ejemplo y vamos a suponer que son 20, pero podría ser un tamaño, podría venir por parámetros, podría ser variante. Y otra cosa que vamos a hacer en el almacén es ir contando cuántos productos hay, ¿no? Para saber cuántos están cargados y cuántos están libres. Así que vamos a hacer algún contador de productos. Esto se podría resolver de 1000 formas distintas. Pero en el almacén vamos a tener el arreglo y el contador de productos. Contador de productos lo podríamos sacar también del buffer, ¿no? Contando cuántos son no nulos, qué sé yo.
Vamos a hacerlo de esta forma, con un contador de productos dentro del almacén. Listo. Esto es lo único que hay en el almacén, no necesito mucho más. Y entonces tenemos la clase productor, productores.class, tiene un solo método que es producir. Y la clase consumidor tiene un solo método que es consumir. La clase almacén no va a tener mucho más, simplemente el contador y el buffer. Entonces ahora vamos a empezar a ver cómo utilizar los semáforos y qué cosas nos haría falta para que esto funcione y funcione bien, ¿sí? Porque hasta acá creo que lo poquito que he dicho creo que es bastante claro, pero ahora al empezar a plantear semáforos vamos a ver que surgen algunas cuestiones. Entonces, supongamos que me paro en el producir, ¿sí? Vamos a analizar un poco el producir. Producir el método, ¿no? Vamos a ver el método producir, cómo debería ser la acción de producción de elementos. Bueno, ¿qué es lo primero que debería hacer si yo soy un hilo productor? O sea, el producir lo va a hacer un hilo productor. O sea, la clase producir hereda de la clase thread, ¿sí? Motivo por el cual va a lanzar un hilo. Bueno, soy un hilo productor y quiero producir. ¿Qué creen que es lo primero que debería hacer si es que debería hacer algo? Exactamente. Debería verificar si hay lugar para producir. O sea, debería chequear si puedo producir o si tengo que esperar, efectivamente. Bien, lo voy a hacer así como bien amplio para hacer algunos comentarios después. Entonces, ¿qué quiere decir eso de verificar si puedo producir? ¿Cómo haría eso para verificar si puedo producir? Revisar el semáforo, exactamente, ¿sí? Revisar el semáforo o el contador del semáforo. Cuando uno dice semáforo, por lo general se refiere al contador, porque básicamente es lo único que uno usa del semáforo. La cola del semáforo se maneja de forma automática, uno no hace muchas cosas con la cola del semáforo. Todo se maneja automático con el release y de adquirir. Eso se encarga de manejar la cola. Pero sí, efectivamente el contador. Entonces, como soy el hilo productor, voy a llamar al semáforo productor, ¿sí? Y lo voy a mirar, o sea, voy a mirar en qué número está, a ver si tengo acceso para mí. Entonces, mirar si tengo acceso para producir es llamar a justamente el método adhere, ¿sí? Voy a adquirir el semáforo productor y voy a ver en cuánto está. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Acá pasan dos cosas, ¿no? Que son las que le comenté arriba. Le hace menos menos a el contador. ¿Cuándo le hace menos menos? Cuando puedo producir, cuando puedo. Vamos a ponerlo así. Cuando puedo producir. O sea, si yo puedo producir, si el semáforo está positivo, le resto 1 al semáforo y me pongo a producir, ¿sí? Entonces, acá me pongo a producir, efectivamente. Acá me pongo a producir. Acá vendría el método de producción. Así que obviamente nosotros no vamos a hacer nada. ¿Nosotros qué vamos a hacer en producir? ¿Qué creen que va a hacer producir? Para nuestro ejemplo tan simplificado. ¿Qué cosa va a hacer? Por ejemplo, podría hacer un sleep para descansar, para simular que está haciendo algo. Podría hacerlo. Sleep, esta es una L, no una K. No sé, 50, 60, lo que quieran, no importa. Podría ser para simular que es el proceso largo. Pero lo principal es producir, quiere decir agregar un producto. ¿Sí? Producto no existe la clase producto, o sea, producto ni lo generamos. Para nosotros un producto, ¿qué es? ¿Cómo administramos que agregamos un producto? Con lo poquito que se ve en la pizarra, ahí está la clave. Agregar un producto para nosotros, ¿qué significaría en el almacén? Producir, bueno, sí, efectivamente, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo impacta eso en alguna de nuestras variables? Tenemos muy poco lugar, un lugar menos para producir, pero un lugar menos para producir lo acaba de hacer el adquirir, ¿sí? Pero ¿cómo simulo esto de guardar elementos o de decir cuántos productos hay? Efectivamente, le sumamos 1 al contador. Entonces, esto es mi simulación de que estoy produciendo algo. ¿Sí? El contador de productos justamente es para ir contando cuántas cosas me puse a producir, solamente eso.
Entonces acá voy a hacer un contador, no se ve nada, ¿no? Contador productos, no uso más el amarillo, lo prometo, contador productos más más. O sea, cuando me pongo a producir, si es que puedo, aumento 1 la cantidad de productos que tengo. ¿Sí? Esto es lo que simula ir guardando cosas en el buffer, efectivamente. Bien, entonces, ese es el caso feliz, es el caso donde el adhere me da un número positivo, entonces le resto 1 y me pongo a producir. ¿Qué pasaba si me daba exactamente igual a 0? Si yo levanté el semáforo de productor y me dio 0, ¿qué iba a pasar con mi hilo, con este hilo? Exactamente, se iba a encolar. O sea, iba a quedar en la espera. ¿Sí? Lo que ustedes vieron en otra materia, incluso acá en esta también, lo que pasa a ser es un hilo que queda bloqueado, un hilo que queda a la espera de algo. ¿Sí? Entonces se va a encolar. O sea, terminaría acá el hilo se queda acá pivoteando sin seguir, no avanza, es encolado. ¿Bien? Genial. Ya pude producir. ¿Qué otra acción debería hacer? No me queda mucho más. Verdaderamente el algoritmo va a quedar bien sencillito, pero hay algo más que debería hacer. ¿Qué creen que es? Que es la otra parte clave. Hay dos partes claves, a tres. Esta es clave, una más. Salir del almacén, release. Creo que la idea está bien. Ahí está, entre lo que dijo Pablo y lo que dijo Maximiliano, está la respuesta. Salir del almacén, release. O sea, efectivamente tengo que hacer un release. O sea, efectivamente debería liberar un semáforo. Pero ¿qué semáforo debería liberar? ¿O qué semáforo debería incrementarle el valor? Porque ahí Maximiliano dijo aumentar el contador de consumidores. Efectivamente, eso es lo que hay que hacer. Aumentar el contador de los consumidores, pero ¿cómo lo hago? Haciendo release, o sea, llamando al método release, ¿de qué semáforo? Efectivamente, el de consumidor. O sea, por algún lugar de acá voy a escribir semáforo consumidor punto release. O sea, así como le saqué 1 al semáforo del productor, le aumento 1 al semáforo del consumidor porque acabo de consumir, de producir. Como pude producir un elemento, quiere decir que ya algún consumidor va a poder consumir. ¿Sí? Y bueno, y ahí terminaría el primer método, el método producir. Le descuento 1 al semáforo productor y le sumo 1 al semáforo de consumir en caso que haya llegado hasta acá. ¿Hasta acá me van siguiendo? No es complicado. Buenísimo, bien. Y acá voy a agregar un comentario que por ahora ignórenlo, pero más adelante lo voy a usar. Es decir, que todo esto se va a ejecutar, mal que mal, si, vamos a llamarlo, no está lleno. A ver, el producir se ejecutaría cuando no está lleno el buffer. Como que esto sería una condición, está comentada, ¿no? Esta condición está implícita acá, en el semáforo. ¿Sí? El semáforo ya resuelve esa condición, porque si estaba positivo lo hago y si está en cero queda encolado. Es como que si estuviera lleno, quiere decir que estaría en cero, o sea que no tendría, o que no tendría espacio. Pero, o sea, que esté lleno quiere decir que hay cero hilos que pueden producir. Entonces ya estaría en este caso. Pero me gusta dejarlo acá escrito, porque más adelante seguramente tenga que hacer alusión a esto, al caso donde está lleno el buffer. ¿Sí? Efectivamente, si yo no pude producir, si yo me quedé acá en el cero, en el encolar, yo quedé acá. O sea, nunca pude producir, nunca pude aumentar el contador, motivo por el cual nunca pude aumentar el semáforo. O sea, si yo no pude producir, me quedo acá. ¿Sí? Nunca llego a las otras partes del código. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, pasemos un poco ahora al algoritmo consumir, que si entendieron el de producir, el de consumir va a ser bastante sencillito. Vamos ahora al de consumir, que es bastante fácil.
¿Qué es lo primero que debería hacer si soy el hilo consumidor? Verificar si hay algo para consumir. Para nosotros eso ahora es llamar al semáforo consumidor y adhere. Si me da positivo, quiere decir que hay espacio para consumir, así que me pongo a consumir. Si me da 0, quiere decir que no se puede consumir, motivo por el cual paso a estar encolado, lo mismo que comenté acá. Entonces acá me pongo justamente a consumir. Y consumir, ¿qué acción va a hacer? Si quieren puede tener un descanso para que el proceso tarde más. Pero más allá de eso, ¿qué hace el consumir? Resta, efectivamente, a la cantidad de productos que tengo en el buffer le resta 1, o sea, contador de productos menos menos. ¿Y qué otra cosa hago ahora? Si yo soy un consumidor y pude sacar un elemento del buffer, ¿qué quiere decir? Quiere decir que agarré un elemento de un lugar que estaba ocupado, o sea, liberé un espacio. Si liberé un espacio, quiere decir que algún, eh, algún productor va a poder seguir produciendo. Entonces, libero los semáforos no, el semáforo productor, o sea, el incremento 1 al semáforo del productor. ¿Qué es lo que pasa cuando incremento 1 al semáforo del productor? ¿Qué pasa acá? Incremento 1 está mal dicho, ¿sí? Porque en realidad no, esto, como les comenté arriba en la pizarra, esto en verdad no incrementa 1 el semáforo del productor. Lo que hace es, primero verifica la cola, o sea, si acá se encolaron productores, perdón, si se encolaron productores, alguno de esos productores los voy a desencolar, ¿sí? Si la cola está vacía, si no hay ningún productor en la cola de espera, recién ahí le sumo 1 al contador del semáforo. O sea, el release suma solamente si la cola está vacía. Si la cola está ocupada, saca a uno de los elementos de la cola, justamente. Y acá voy a hacer un gran paréntesis para entender un poquito qué hace el release. Si bien ya lo dije. El release tiene dos opciones. Opción 1 es la más, cuando la cola está vacía. Cola igual null. Esta es la parte más fácil, ¿no? Si no hay elementos esperando, aumento en 1. Pero analicemos un poquito el otro caso. Cuando la cola es no nula. Que es el caso más rico, ¿no? Que la cola sea no nula quiere decir que, supongamos que tenemos encolados el productor 3 con el productor 5, el productor 6 y el productor 7. Nunca dije cuántos productores hay, nunca dije nada, pero por algún motivo estos hilos productores están encolados. O sea, esto es una cola de productores que están encolados. ¿Sí? Estos productores en algún momento quisieron producir y se encontraron con que el semáforo productor estaba en 0, motivo por el cual fueron enviados a la cola de espera. La pregunta es, cuando se libera un espacio en el semáforo productor, o sea, cuando yo llamo al release, ¿cuál es el productor, perdón, que sale de la cola? Efectivamente, es bastante intuitivo decir que el productor 3 es el que va a salir de la cola. Es bastante intuitivo eso, pero no es la respuesta correcta. ¿Sí? De hecho, el concepto de cola acá está muy mal usado, ¿sí? Porque en realidad no es una cola, porque si fuera una cola la respuesta de Ramiro sería la correcta. Pero cuando uno hace release, lo que sale de la cola es cualquier elemento. ¿Sí? O sea, sale aleatoriamente cualquiera de estos elementos.
Porque, a ver, estas son primitivas. Estas son primitivas para el manejo de concurrencia, primitivas para el manejo de hilos. Y la concurrencia tiene como uno de los principios que es el indeterminismo. O sea que como tratamos de que todo suceda en simultáneo o que simule el tratamiento paralelo, en caso de que no se pueda hacer paralelo, justamente por defecto todo siempre es medio aleatorio. Entonces, no es una cola en verdad, sino que lo que es una lista de productores que quedaron encolados. O sea, por lo general se le dice cola porque están a la espera, pero en realidad es una lista, ¿sí? Porque podría ser no el 3, sino el 5. Podría ser cualquiera de ellos. Entonces, eso lo voy a escribir acá arriba. A ver, todas estas cosas son altamente configurables, yo ahora les comento cómo igual, pero cuando yo acá dije que el semáforo tiene una cola PTR, en realidad el semáforo lo que tiene es una lista PTR, que seguramente se llame cola, porque van a ver que todos los métodos dicen en qué de qué, como encolar y desencolar, pero verdaderamente no es una cola, porque uno saca cualquier elemento, no saca el primero que llegó, ¿sí? Así que es una cola media mentirosa. ¿Ok? Pero quiero que queden claro eso, porque por ahí ustedes cuando se pongan a hacer pruebas van a decir, che, pero el productor 3 fue el primero que está encolado y no salió nunca, o salió último, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, justamente por esto, porque es totalmente aleatorio, ¿sí? No es exactamente en el mismo orden que se encolan, no es en el orden que se desencolan, o sea, no es una cola. Eso se puede configurar, no me pregunten bien la sintaxis, pero básicamente, después lo googleamos si quieren, cuando uno hace new semáforo, así como uno manda la cantidad de elementos inicial en el constructor, en alguno de los otros parámetros opcionales, en la sobrecarga de método, uno puede poner true. Acá uno dice si es cola o no es cola. ¿Sí? Si uno manda true, quiere decir que la cola es una cola. O sea, efectivamente el primero que entra es el primero que sale. Si uno no pone true, por defecto se maneja de forma aleatoria, o sea, por defecto lo trata como false. ¿Sí? Entonces, nada, sepan eso. Nada, es muy interno del manejo de los semáforos en Java. Pero sepan que si uno quisiera que el primer elemento que se encoló sea el primero que salga, o sea, que de verdad sea una cola, hay que ponerle true al constructor para que se lo maneje como cola y listo. ¿Sí? Nada, comentario al margen, por si alguno quiere ser muy meticuloso con los testeos para entender por qué podría pasar eso. Eso podría pasar porque hay que sobrecargar el constructor, ¿sí? Con un true. Así como hay un true, hay otras configuraciones posibles. Eh, pero bueno, nada, eso me parece importante. Genial. Bueno, y casi que con esto estaría listo el código de consumidor y productor para justamente manejar un almacén, un galpón. Pero antes de pasar a programarlo efectivamente, donde lo más importante ya lo hicimos, acá hay un error, hay algo que no estamos teniendo en cuenta y que está ligado a las primeras clases de la materia, a las primeras clases donde nos pusimos a programar algo. Hay algo que así como está mal, más allá de que mi sintaxis acá es espantosa, pero hay algo que no me gusta mucho. ¿Qué es? A ver si se dan cuenta. Exactamente, eso mismo. A ver quién más me lo explica. Es eso. ¿Qué está faltando y cuál es el problema? Bueno, el problema ahí Pablo ya lo adelantó un poco. Está ligado a los primeros ejercicios que hicimos en Eclipse. ¿Sí? Las primeras tareas que yo les di, ya ni me acuerdo qué eran, pero básicamente eran hilos que contaban del 0 al 1000 y eran 5 hilos y no daba 5000, daba 4900. Entonces, ¿dónde está el problema acá? Si está asociado a eso. Yo nunca dije cuántos productores hay y cuántos consumidores hay, pero tampoco nunca dije que no se puede estar consumiendo y produciendo en simultáneo. Motivo por el cual puede ser que alguien esté terminando de producir y alguien esté terminando de consumir. Entonces, alguien va a querer hacer un más más, alguien va a querer hacer un más más al contador y alguien va a querer hacer un menos menos. O peor aún,
En ese caso quedaría equilibrado si quieren. Pero hay dos que están tratando de producir, los dos se agarran el contador de producto y los dos tratan de sumarle 1. Entonces, en vez de sumarle 2, le vamos a terminar sumando 1. Esto es una región crítica y es de las primeras que vimos. Esto es una región crítica y de las primeras que vimos, de los primeros problemas. Dos hilos no pueden estar contando sobre el mismo contador. ¿Sí? ABC de concurrencia. Porque cuando tomamos al contador, lo estamos tomando en simultáneo, así que uno solo va a tener el valor refrescado, el otro no lo va a tener. Habría que hacer un contador para producir y otro contador para consumir. Podría ser, pero habría que estar relacionándolos todo el tiempo. O sea, habría que ver cuántos productos me puse a producir y habría que restarle los que ya consumí. Y eso habría que hacerlo todo el tiempo. Así que esa no me parece una buena alternativa, porque no sería sumar los contadores, sería restar los contadores. Y me parece peligroso. Difícil cómo mantener la condición para eso. No quiero decir que esté mal, pero así a simple vista no veo cómo hacer la condición para que todo funcione bien. Entonces, si esta es una región crítica de las que ya conocemos, ¿qué habría que hacer? Yo al principio de la pizarra les dije, vimos dos alternativas por ahora, así que o bloqueo al hilo o lo separo en un array. Bueno, el contador no lo puedo separar en un array, así que esta la descartamos. Y el contador, bloqueándolo, le dije que no me gusta mucho esa alternativa. Entonces, de las dos que vimos, ninguna me gusta. ¿Cuál es la otra que vimos o estamos viendo? ¿Qué creen que vamos a hacer? No, monitores no, todavía no lo vimos. Pero bueno, si las dos primeras que vimos no sirven y estoy explicando una tercera, efectivamente la que vamos a usar es la tercera, es usar un semáforo. Y los semáforos son la otra solución para manejar regiones críticas. ¿Sí? Es la tercera solución, así que la vamos a usar. Y en este caso particular, ¿es un semáforo de qué tipo? ¿Cuántos procesos pueden acceder a esta región crítica? ¿Cuántos procesos? No, ¿cuántos hilos? Perdón. 1. Bueno, entonces en este caso estamos viendo la otra solución para administrar el problema de los contadores. Lo escribo acá. La otra forma es haciéndolo con semáforos. Pero solamente un hilo puede acceder al contador para sumarle o restarle. O sea, son semáforos que como parámetro de entrada tienen un 1. Son lo que se llaman los semáforos binarios. Son semáforos que te dicen, podés acceder o no podés acceder, nada más. ¿Sí? O 1 o 0. Semáforos binarios. A ver, no aportan nada a la funcionalidad, porque son un semáforo muy limitado, que solamente cuenta 0 y 1, pero tienen un nombre propio, que por lo general en todos los lenguajes se lo llama, cuando encuentre el puntero óptico lo escribo, se llama mutex. ¿Sí? De hecho, creo que yo en algún momento lo había dicho. Cuando los semáforos son binarios, se llaman mutex. En casi todos los lenguajes, cuando uno dice mutex, se refiere a un semáforo binario. ¿Por qué? Porque es para la exclusión mutua. ¿Sí? Exclusión mutua. Exclusión mutua, recordemos que quería decir que si un hilo accede, otro no. O sea, o accede uno o accede el otro. Entonces son como equivalentes estos conceptos. Bueno, entonces, para nuestro problema de producto consumidor, además de necesitar un semáforo para producir y un semáforo para consumir, uno que me diga cuántos consumidores pueden estar consumiendo, cuántos productores pueden estar produciendo, otro semáforo vamos a utilizar, que lo voy a llamar semáforo mutex, que inicialmente va a estar en 1. Inicialmente puedo acceder al contador. Bueno, entonces, ¿qué creen que voy a hacer con ese mutex, con ese semáforo binario? ¿En qué momento lo voy a usar? No me va a alcanzar la pizarra, pero bueno, efectivamente, cada vez que quise hacer más o menos, acá, sí, de hecho dejé el espacio mal, en este momento, si se fijan, yo dejé el espacio, bueno, en este momento es cuando hay que cambiar el estado del mutex.
Una vez que terminé de sumar, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que el semáforo mutex, lo voy a llamar mutex, lo libero, o sea, le sumo 1. Le sumo 1 al mutex, o sea, si estaba en 0 porque yo lo agarré, va a pasar a estar en 1 para que alguien más lo haga. Y lo mismo acá, mutex. También le voy a sumar 1. Bueno, y así como le sumo 1, esta es la parte que les digo que no me va a alcanzar, cuando yo agarro el semáforo de productor, también tengo que agarrar el mutex. Decir, che, ojo, que voy a sumar. ¿Sí? De hecho, lo podría hacer acá en esta parte. En esta parte podría llamar al mutex. Para asegurarme que cuando yo trato de producir, nadie más esté tratando de hacer algo con el contador. ¿Sí? Así que debería agarrar el mutex y decir, che, bloqueemos al contador, produzco, sumo 1 al contador, libero el contador. Bien. A ver, es muy parecido al synchronizing lock, o sea, la sincronización de bloqueo, solamente que yo elijo en qué momento bloqueo y desbloqueo. O sea, es mucho más versátil. Motivo por el cual el tiempo de bloqueo del hilo podría ser mucho menor. Recordemos que con el Synchronized, si uno no lo usaba bien, por ahí sincronizabas un for de 10.000 iteraciones, entonces estaba 10.000 iteraciones bloqueando al hilo, y eso no estaba muy bueno. En este caso yo bloqueo y desbloqueo a otro hilo cuando yo quiera, ¿sí? Entonces esto me da que todo sea bastante más versátil, ¿sí? Bien, no sé, me siguieron un poco con la explicación, ahora vamos al código fuente, pero creo que lo más importante de la codificación lo pude mencionar. Antes de pasar Eclipse voy a hacer así como un resumen del problema que acabo de plantear. Hicimos productor y consumidor con un determinado buffer. ¿Por qué hago esto? Porque ahora vamos a hacer algunos casos. En el primer código fuente que les voy a mostrar, el buffer va a estar fijo. O sea, las posiciones del buffer van a estar fijas. No me acuerdo cuántas son, ahora les muestro. Creo que eran 20. Pero las posiciones del buffer van a estar fijas. Lo que voy a estar cambiando son los productores. Va a haber muchos productores. No me acuerdo cuántos, pero supongamos que son 10 productores. O sea, va a haber 10 tipos tratando de producir. Y, no me acuerdo, estoy diciendo de memoria, supongamos 11 tipos tratando de consumir. ¿Sí? Entonces, el código fuente que les voy a mostrar va a tratar de resolver eso. Va a haber un montón de hilos tratando de producir y otro montón de hilos tratando de consumir. Entonces, todo el tiempo van a pasar estas cosas de, che, está todo lleno, no produzcas más. Che, no hay espacio, deja de consumir, porque hay más consumidores de productores. Y el buffer va a ser un número que se va a parecer bastante a la cantidad, motivo por el cual va a ser fácil llenarlo. ¿Sí? Así que este es el primer caso que vamos a ver. Que ahora mismo lo hacemos. Pero bueno, créanme que se parece muchísimo a esto. Lo único que va a cambiar un poco es el testeo del código, pero todo lo otro se parece mucho. Ah, bueno, nunca lo dije, pero para que el constructor de semáforo y todas las primitivas de semáforo funcionen, hay que llamar a una librería que no me acuerdo cuál es, pero lo escribo acá en grande. Ah, las librerías que están en concurrent, como siempre. ¿Sí? Y acá creo que dice semáforo, pero lo escribo acá para que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque los semáforos no son nativos del lenguaje. Lo próximo que vamos a ver, que son los monitores, sí son nativos. Entonces no hay que importar nada. Ahí está, gracias Pablo. Java útil concurrent semáforo. Bien, bueno, pasemos un poco a la codificación. Creo que lo tengo abierto, si no lo abro. No lo tengo abierto. Ahí vamos. Ahora sí. Bien. Bueno, vamos a inspeccionar el código fuente. Verdaderamente no creo que se asusten con nada porque es casi que lo hicimos en la pizarra. Hasta incluso en la pizarra por ahí hicimos más que acá. Pasemos al consumidor primero, si quieren. ¿Sí? Consumidor va a ser un hilo, como yo les decía, hilo consumidor, hilo productor. Así que va a heredar de la clase hilos, ¿sí? De thread. El consumidor va a tener un constructor donde el constructor lo único que va a tener es el almacén, o sea, el estado del almacén. Almacén es un atributo de consumidor. Almacén no lo vemos, pero es una clase. O sea, va a tener el estado del almacén y además va a tener un nombre el consumidor.
¿sí? No me acuerdo si hicimos algo así, pero el nombre lo estoy mandando como parámetro en super. ¿Se acuerdan para qué era esto? Lo aclaro por las dudas por si no lo tienen El presente. constructor del padre. Exactamente, le estoy mandando name al constructor del padre. Super quiere decir eso, es padre. Bueno, le estoy mandando el nombre del consumidor al padre. ¿Y cuál es el padre? El padre es la clase thread. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno lanza hilos, ahora cuando vayamos al testeo, de hecho voy rápido al testeo, acá estoy lanzando los hilos productores y los hilos consumidores, ahora me paro sobre esto mejor, ignórenlo, pero cuando yo estoy lanzando el hilo, llamando al consumidor, le estoy mandando un nombre, ¿sí? Un string. Bueno, el constructor de los hilos aceptaba una sobrecarga de métodos. Vos a los hilos le podías poner nombre. Así como a los hilos le podías poner ID, también se les puede poner un nombre. ¿Sí? De hecho es lo que estoy haciendo. Nada, anecdótico. Los hilos, además de llamarlos desde el constructor de la clase que hereda el hilo, además de eso se le puede mandar un nombre. Solo eso quería decir. Bien, consumidor ejecuta el método run, lo ejecuta infinito para que veamos todas las variantes que hay. El while true podría cambiarse por otra cosa, pero básicamente lo único que hace es consumir en el almacén. O sea, el método consumir va a estar dentro de la clase almacén, que ahora lo vamos a ver. Entonces el consumidor no hace mucho. ¿Sí? Recibe un almacén, recibe un nombre, eso genera la instancia del consumidor y llama al método consumir. Y no hace más nada. ¿Sí? El método run es bien sencillo, llama a consumir. De la misma forma, el hilo productor extiende de hilo, necesita el estado del almacén, recibe el almacén, recibe un nombre y hasta el infinito trata de producir. Así que llamo a producir que también está en el almacén. Entonces todo lo grueso de la programación va a estar en el almacén. El almacén lo que tiene es justamente el buffer, que esto es lo que les decía, que el buffer está fijo. Yo acá dije que son 20 posiciones. O sea, acá va a haber 20 posiciones para productos. De hecho, era el 20, por ahí lo cambiamos por un número más chiquito, pero bueno, básicamente hay 20 posiciones para producir. ¿Sí? Y están fijas, las dejo fijas. Acá tenemos el contador de producto. Esto es lo que yo en la pizarra llamé contador producto. Acá se llama producto, pero bueno, este es el contador de productos. Y acá están los tres semáforos que hicimos en la pizarra. ¿Sí? Con la sintaxis la misma del video, ¿no? Es un atributo privado del tipo semáforo. Se llama, en vez de llamarse semáforo productor, se llama productor. Es una nueva instancia de semáforo que le envío por parámetro la cantidad de elementos del buffer. Porque inicialmente hay 20 espacios para producir. Inicialmente el buffer está vacío, si bien eso todavía no lo vimos, pero está vacío, motivo por el cual el semáforo consumidor está en cero. Hay 0 lugares para consumir. Y con el último debate que tuvimos, para evitar que el contador sea una región crítica y que sea mal manipulado, ejecuto el semáforo mutex diciendo hay un lugar para un hilo, para que un hilo trate de acceder al contador. ¿Sí? Así que genial, ahí lo tenemos. Vamos a tratar de analizar, producir y consumir. Bueno, acá puse un par de mensajitos, pero bueno, vamos a analizarlo ahora. A ver, el primer mensajito dice, soy un hilo productor. Vamos otra vez. Acá estoy en productor. Si soy un hilo productor y ejecuto run, solamente un hilo productor va a poder producir. ¿Sí? Porque el hilo productor es el único que expone al producir dentro del run. El hilo consumidor llama a consumir de esto del run. Entonces, por eso es que les digo que soy un hilo productor. Porque si no por ahí no quedaba claro. Soy un hilo productor, por eso puedo producir. Bien, entonces estoy parado como un hilo productor. Recibo el nombre del hilo, fue lo que estuvimos hablando del name super. Pongo un mensajito que dice soy el hilo productor número 8, o lo que sea, y voy a tratar de producir algún producto. O sea, voy a tratar de almacenar un producto. O sea, esta es como la presentación del hilo, que va a tratar de hacer algo. Bueno, ¿y qué era lo primero que hacía? Lo primero que hacía era levantaba el semáforo productor, hago adhere, me fijo en cuánto está el semáforo. Si el semáforo está positivo, le resto 1 y hago lo que quiero hacer.
Lo mismo con el mutex. Si el mutex está en 1, quiere decir que voy a poder contar. Voy a poder sumarle 1. Entonces, efectivamente, si pasé estos dos semáforos, si no quedé encolado por ninguno de estos dos semáforos, recién ahí le sumo 1 al producto. ¿Bien? Cuando le sumo 1 al producto, digo por mensaje, soy el productor tanto, pude almacenar un producto, ¿sí? Y el almacén tiene esta cantidad de productos, ¿sí? O sea, es lo mismo de la pizarra, solamente que tiene un par de system out distintos. Una vez que pude producir, libero el mutex, o sea, le sumo 1 al mutex para que alguien más utilice el contador. Descanso para que parezca un poquito más de la realidad. Y, bueno, si algo falló, hago un tree, un catch, diciendo error en el almacén. Lo ejecuté 1000 veces y nunca falló, así que no creo que entremos en el catch. Y no sé si recuerdan que era el finally, ¿sí? Porque siempre usamos el tree y el catch. ¿Recuerdan que era el finally? El segmento tree es tratar de hacer esto. El segmento catch es cuando no pudiste hacer lo que ibas a hacer, hubo un error y tenés que manejar el error. Acá lo manejo. Pero el finally, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Efectivamente, es un bloque de código que se va a ejecutar siempre, más allá de que hayas terminado lo que querías hacer o que te haya tirado un error. Esto se ejecuta siempre. ¿Y qué es lo que se ejecuta siempre? Aumentarle 1 al contador. ¿Sí? Si yo me puse a producir, tengo que decirle al consumidor que aumente 1 su contador. ¿Bien? O sea, que puedas consumir si yo terminé de producir. Básicamente eso. ¿Sí? Genial. Hice silencio porque lo rompí recién, ¿no? A ver, cuando uno hace el código fuente, vieron que el adquire les pide hacer el tree y el catch y les pide hacerlo por separado. ¿Sí? Esto lo iba a lanzar cuando me tiraba error el mutex, no cuando me tira error el semáforo productor. O sea, esto después si quieren lo pongo mejor, pero no está del todo bien el finally porque hay un caso en el cual podría fallar. ¿Sí? Pero bueno, no sé si se dieron cuenta, pero hay un caso posible en el cual el finally me podría generar errores. Ahora, antes de subirlo lo modifico, pero es un detalle muy, muy, muy minúsculo que me acabo de dar cuenta por un cambio que hice antes de empezar la grabación. Si no se dan cuenta, no importa porque es un caso en el que no vamos a caer nunca, pero lo voy a reparar. ¿Sí? Pero bueno, hasta acá me van siguiendo. Voy a prolijar un poco el código. A ver, yo no quiero que se le sume siempre 1 al contador del consumidor. Quiero que se le sume 1 siempre que haya terminado o haya liberado el semáforo de producir. No hay un vínculo claro con el semáforo del release. O sea, ponerlo dentro de los dos tree no me parece la mejor opción. Solo eso quería decir. Lo voy a separar en dos tree y dos cachos. Bien. Bueno, y listo. Si lo miran, es casi igual a lo que hicimos en la pizarra. Y ahora vamos al consumir, donde básicamente es lo mismo. Digo, ¿quién soy? Que estoy tratando de consumir. Voy a tratar de retirar un producto. O sea, soy el hilo que fue iniciado. Agarro el semáforo consumidor. Agarro el mutex. Si este está en 0, voy a la cola. Si no, trato de consumir. Si el mutex está en 0, espero, voy a la cola. Si supero los dos semáforos, no estoy en ninguna cola, motivo por el cual me pongo a liberar un producto, a consumir, o sea, le resto 1 al contador. Digo que soy el consumidor y que pude retirar un producto, entonces libero el mutex, duermo un rato para que sea más lento el proceso, el error, y una vez que pude sacar un elemento, digo, bueno, si saqué un elemento, habilito que un productor más se ponga a producir. Son exactamente iguales. Bueno, y ya estamos, ya lo tenemos. Pasemos a el testeo. En el testeo van a ver que no hago nada prácticamente. Lo que hago es, digo cuántos hilos productores va a haber. Lo inventé a este número 3. ¿Cuántos consumidores va a haber? 10. ¿Sí? Genero un almacén. Al generar un almacén, ¿qué estoy haciendo? Por ahí se perdió un poco la claridad, pero al generar un almacén estoy diciendo el límite es 20 y los productos son ceros, el contador está en 0. Eso es lo que hace el constructor.
lanzo los 3 productores y los 10 consumidores. Cada uno de estos, al ser lanzados, llama al método run. O sea, el método run acá se ejecuta 3 veces y acá el método run se ejecuta 10 veces. Cada método run, uno va a producir, el otro va a consumir, y de ahí en más van a empezar los mensajitos. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a apretar play. Lo voy a dejar correr un rato porque recuerden que todo esto se ejecuta dentro de whiles infinitos, para que el proceso no termine nunca, ¿no? Y de por vida se esté tratando de producir y consumir. Creo que ya es suficiente. Vamos a cancelarlo. Vamos a ver cómo empezó todo. Recordemos que tenemos 20 espacios, 3 consumidores, 3 productores y 10 consumidores. ¿Sí? Miremos lo que pasa. Lo primero, a ver, recordemos que en el system parece que las cosas son secuenciales, pero muchas de estas fueron seguramente en simultáneo. Por ahí está bueno que siempre en el system pongan el print de la hora también, para que vean que de verdad son en simultáneo. No es que esto pasó antes que esto. Por ahí fueron en simultáneo, solamente que bloqueé la salida de pantalla antes que el otro, pero nada más. A ver, mira, la observación es buena, pero recordemos que todo esto es en simultáneo, ¿sí? Y que hay muy poco espacio, pero si primero lanzo a los consumidores no habría problema, porque lanzo a los consumidores y no van a poder consumir. Cuando empiece a lanzar a los productores, en algún momento van a empezar a producir. A ver, si yo primero lanzo a los consumidores, es muy probable que ya vayan a la cola de una, y ni bien un productor termine de producir, ya voy a empezar a desencolar. O sea, no va a aportar nada al código, pero está bien la observación, ¿sí? De hecho, es bastante oportuno. Pero sí, no es que va a dejar de funcionar porque yo lance primero a los consumidores, no hay problema. Serán encolados antes, nada más, pero no va a haber mayores cambios. Bueno, entonces, ¿cómo funcionó esto? El productor 2 es el primero lanzado, ¿sí? De hecho, miren, de 0 a 3, el 2 parecería ser el primero que va a tratar de producir. Acá empiezan todos los consumidores que van a tratar de consumir algo. Estos son casi todos los consumidores, creo, o por ahí están todos. El productor 0 y el 1 entran. Recordemos que los productores son el 0, el 1 y el 2. Ya están todos los productores tratando de producir y todos los consumidores tratando de consumir. El productor 2 fue el primero que pudo hacer un producto. Fue el primero. Después vino el 0 y después vino el 1. Ahí tenemos los 3 productos. En el orden, en este caso coincide, pero el orden en el cual terminan no tiene por qué ser el orden en el cual los productores empezaron. Ahí tenemos los productores que hicieron esto. Ni bien terminaron de producir, intentan seguir produciendo, y de hecho pueden, porque hay 20 espacios y hay solamente 3 productos, así que parecería que pueden, pero en ese instante, ni bien ya hay algunos productos, algunos consumidores empiezan a sacar productos. Empieza el consumidor 7, en este caso coincide, el consumidor 7, perdón por el scroll, acá el consumidor 7 saca un producto, queda el producto con 2 productos, después viene el 6, queda un solo producto y después viene el 1. Miremos que no coincide, el 7 y el 6 coincidieron, pero después el 1 estaba casi al final, o sea, no tiene por qué ser el mismo orden. Entonces, en este momento quedan 0 productos y los productores empiezan otra vez a producir, o sea, los productores están produciendo todo el tiempo. 1, 2 y 3, se retiran 3 productos, vuelven a... bueno, creo que se entendió el relato, ¿no? No voy a seguir así de por vida, pero básicamente acá están los que están intentando retirar un producto, intentando no quiere decir que lo hayan hecho. El productor 2 trata de generar uno nuevo, el 3 retira un producto, así que quedan 2 en vez de 3. Después queda un producto, después quedan 0 productos y después se empiezan a almacenar otra vez. ¿Okay? ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Vamos a ir hasta abajo de todo, a ver si pasó algo distinto. Pero bueno, básicamente está ocurriendo esto. ¿Me van siguiendo? Este código obviamente va a estar subido para que lo inspeccionen bien. Lo que voy a hacer ahora es pequeñas modificaciones para que cambie un poco el comportamiento. O sea, voy a decir que el buffer tenga 2 posiciones. O sea, que solamente haya 2 lugares para guardar cosas. ¿Sí? ¿Qué creen que va a pasar ahora? Si hay 2 lugares y hay 3 productores y 10 consumidores. ¿Qué creen que va a pasar con los mensajitos estos? De hecho, voy a empezar a poner play. Efectivamente, va a haber muchísimos que van a estar intentando hacer cosas, pero que no las van a hacer. ¿Sí? Voy a poner pausa ya.
Empieza el productor 2 a intentar almacenar, están otra vez los 10 consumidores a la espera de consumir, productor 1 intenta, almacenan 2, ¿sí? El 0 y el 2 van a intentar, pero no van a poder porque ya está... No, falta un espacio, perdón. Pero casi que ya está completo. Consumidor 3 retira un producto, pasa a 0, intenta. Hay muchos que están intentando y lo que estamos viendo es que el almacén cambia su estado todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo es como que le van sacando cosas. Como siempre se bloquea y no puedo producir, a cada rato vemos que el almacén empieza a tener menos cosas. Y luego vuelven a incrementar y enseguida, una vez que incrementan, decrementan. ¿Sí? Porque llega muy rápido al tope, entonces tienen que empezar a reducir. Entonces acá hay una interacción bastante más fluida entre producir y consumir. Como más seguida la producción y el consumo. Porque se llena enseguida. Básicamente eso es lo que está ocurriendo. Vamos a poner algún mensajito más para que se entienda un poco mejor. Vamos al almacén. Vamos, por ejemplo, a producir. A ver, me gustaría que cuando yo soy un productor y el buffer está lleno, decirlo. Soy un productor y no puedo hacer nada porque el buffer está lleno. ¿Cómo creen que lo haría eso? ¿O dónde? Y después lo mismo voy a hacer con el consumidor. También avisar que está lleno y que está vacío para que se entienda mejor la consola. Eso voy a hacer. O sea, ¿cómo detecto que el buffer está, por ejemplo, para producir, que está lleno? O sea, voy a tratar de decir acá que el buffer está lleno. ¿Cómo creen que hago eso? Bueno, está bien. Sí, hay dos formas, efectivamente. Con lo que devuelva el adquiere me sirve. El problema es que hacer el adquiere implica que ya le estoy restando al semáforo, ya estoy siendo encolado. O sea, ya le estoy haciendo algo al semáforo, por el cual la lógica por ahí se me dificulta un poco más. Puedo hacer algo previo para saber, ¿sí? No quiere decir que está mal tu respuesta, pero la lógica por ahí se nos complica un poquito más, ¿sí? Sí, había un método que creo que en el video lo expliqué o en algún momento, que básicamente era, miren, me paro en el semáforo, productor punto, acá están todos los métodos que tienen, pero uno en particular es este, ¿sí? El que me dice el estado del semáforo. Este me dice en cuánto está el semáforo sin hacerle nada, solamente te dice en cuánto está, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que si el estado del semáforo es exactamente cero, y en este caso estoy en el semáforo productor, quiere decir que no puedo producir, o sea, está lleno. Soy el productor, vamos a poner está lleno. Por ahí de esta forma queda más tangible lo que está pasando. Si no hay permiso para este semáforo, va a decir que está lleno. Entonces voy a volver a ejecutar. Vamos a poner pausa. Recordemos, tenemos dos lugares en el buffer y hay como 10 personas tratando de hacer cosas. Productor 1 y productor 2 se ponen a trabajar. Todos los consumidores tratan de consumir. Productor 0 también intenta de consumir y empiezan los problemas. A ver, recordemos que estas cosas no quiere decir que son en este orden. Cuando están renglones seguidos es muy probable que sean en simultáneo. Lo que pasó es que el productor 1 y el productor 2 generaron productos. Es por eso que el productor 0 te dice que está lleno. Y porque estas cosas pasaron tan en simultáneo que efectivamente el 0 no pudo producir. Cuando después otra vez el 1 y el 2 tratan de almacenar, pero ya hay dos productos, así que está lleno, está lleno. O sea, cada rato vemos los productores que no pueden producir porque no hay espacio. Los consumidores retiran del almacén, así que en algún momento algún productor efectivamente va a producir. Y nuevamente, cuando llegamos a los dos productos, nuevamente está lleno, está lleno. ¿Sí? De la misma forma podríamos hacer una banderita en los consumidores para ver cuándo está totalmente vacío el almacén. Bueno, así que bueno, ese es el funcionamiento de los semáforos. En este caso, mostré semáforos para producto consumidor de... esperen que busco la pizarra. Para producto consumidor cuando tenemos
productores y consumidores que cambian, volátiles, que yo puedo cambiarlos, pero el buffer está fijo. El buffer dije que era una constante y en mi caso era 20. ¿Sí? ¿Me siguieron con el ejemplo? Un ejemplo clásico de semáforos. Mucho cuidado con este tipo de cosas, con ChatGPT, con Gemini y todas las inteligencias artificiales que están en furor. Porque yo lo estuve chequeando, o sea, soy un mortal y también lo uso y trato de sacar ejemplos de ahí o ver cómo lo optimiza. La mayoría de las cosas que saqué ahí están mal o funcionan mal, ¿sí? Estas cosas son muy específicas y es mejor por ahí leerlas del manual de Java, ¿sí? O de la página oficial de Java, porque la mayoría funcionan mal, ¿sí? Yo me descargué un montón de cosas de las que han dicho ChatGPT y Gemini y todas funcionan mal, no hacen lo que deberían hacer o lanzan semáforos por todos lados y no son útiles, ¿sí? Así que nada, van a estar por ahí más tiempo arreglando lo que les mandan que usándolo. La página oficial me parece bastante más sencilla o cualquier tipo de bibliografía, ¿sí? La verdad que estas cosas están funcionando hace 30 años, ¿sí? Y que no cambian con las versiones de Java, así que verdaderamente todo va a funcionar por más que sea una bibliografía vieja. Genial. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un segundo caso donde lo voy a hacer con un solo productor, un solo consumidor, pero el buffer no va a ser más fijo, sino que va a ser variable. O sea, el buffer puede ser de 20, de 15, de 8, de 3, de 4. El tamaño del almacén va a poder cambiar en base a la ejecución que yo haga. Entonces, acá hice cambios en esto. Y esto lo voy a resolver mediante el uso de la otra estrategia que tenemos para la región crítica, que es el uso de monitores. ¿Sí? Vamos a explicar un poco qué son los monitores, que es la otra estrategia, además de los semáforos. Hay muy poca bibliografía y buena de monitores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los monitores no son otra cosa más que clases nativas del lenguaje para solucionar problemas de concurrencia. ¿Sí? Cada lenguaje tiene sus propios monitores, o sea, tiene sus propios métodos, funciones, procedimientos o como quieran llamarlo, o clases para solucionar los problemas de concurrencia. Y a eso se lo llaman monitores. Son funciones nativas del lenguaje que se utilizan para la concurrencia. Son funciones muy fáciles de usar, pero funciones muy poco versátiles. ¿Sí? Son funciones que son para cosas muy particulares y que resuelven las cosas de una única forma y nada más. Así que puede servir para algún ejemplo sencillo, pero no tienen la facilidad de adaptación que tienen los semáforos. Bueno, los monitores en Java tienen algunas funciones, algunos métodos. Son pocos, de hecho. O sea, cuando googleen las funciones que proporciona los monitores en Java, son muy pocas. Y particularmente vamos a usar pocas también. La función await, ¿sí? Que básicamente es esperar a que alguien libere el recurso. Vamos a escribirlo así. Esperar el recurso. Bueno, ahí dice recurso. La función await, que es esperar recurso, que lamentablemente se llama igual que el esperar del semáforo, ¿sí? Lamentablemente, pero no tiene nada que ver con el esperar, con el del semáforo, ¿sí? Se llama wait porque el inglés así lo dispone, ¿sí? Pero bueno, básicamente eso. La otra función que tenemos es el notify. Uy, toqué algo. Notify. El notify lo que hace es liberar un recurso o, mejor dicho, lo que hace es despertar a los hilos que estaban en cola, bloqueados, los desbloquea. ¿Sí? Tenemos el notify y el notify a todos. Notify, está dando re lenta la pizarra. Son dos variantes. Este despierta o desbloquea a todos los hilos que están bloqueados porque no pudieron hacer lo que querían.
y este despierta a los hilos que son instancias de la misma clase que está llamando al Notify. Detalle mínimo, ahora vemos la implementación, pero básicamente estos dos métodos nativos de Java, por eso son monitores, estos dos métodos lo que hacen es despiertan a los hilos bloqueados y el await, además de esperar, lo que hace es duerme. Obviamente, si se pone a esperar un recurso, quiere decir que va a dormir. Entonces, acá aparecen los conceptos de despertar y dormir. Vamos acá. El await es para dormir un hilo y este es para despertar un hilo. Uno o varios hilos. Y verdaderamente no vamos a usar muchas más. Estas son las principales que se usan, pero como verán dejé 3 flechitas, porque la tercera flechita ya la conocemos, que es la palabra reservada, synchronize it. ¿Sí? Que esta ya la habíamos usado. Como método o como clase, o como tipo de dato, el synchronize it es la otra palabra reservada de los monitores de Java. Entonces, monitores son clases creadas, clases nativas del lenguaje en cuestión, que nos proporcionan métodos para solucionar problemas de concurrencia. Son muy pocos por lo general, pero son fáciles de usar. Y como son nativos, no hay que importar nada. O sea, no hay que hacer un en Java util concurrent semáforos. No hay que hacer nada de eso, pero son nativos. Yo puedo ejecutar cualquiera de estas instancias sin ningún tipo de problema, porque ya están heredadas de las clases. Recordemos, creo que hace una o dos clases lo dije, ustedes saben que todas las clases, este es un diagrama de clases, ¿no? ¿De dónde heredan todas las clases? ¿Se acuerdan? De objetos. Object. Hay una clase que es la clase padre, que es la que se llama clase object, que ella ya tiene un montón de funciones y procedimientos y métodos. O sea, todas estas heredan de objects. Anda re lenta la pizarra, créanlo, no sé si se dan cuenta ustedes. Tan lento que me dibuja un triángulo en vez de un cuadrado. Bueno, todo hereda de la clase objects. ¿Sí? Todo hereda de la clase objects. Pero a su vez, todas las clases también heredan de otras, así que voy a tratar de mejorar el dibujo. Recordemos que en Java no existe la herencia múltiple, yo no puedo decir que una clase hereda de varias. Lo que sí puedo decir es que una clase, todas las clases heredan de la clase monitor objects y esta clase hereda de, ahora sí, de objects. Bueno, ahí dice objects. Entonces, siempre uno dice que todo hereda de objects, es cierto, pero también todo hereda de monitor objects. Solamente que esto uno no lo suele usar. ¿Por qué? Porque uno no siempre hace concurrencia. Entonces es como que uno siempre dice que todo hereda de objects. Pero bueno, heredan de otras clases más. Pero todo es así de orden jerárquico. Todos son hijos de hijos de hijos. Bueno, entonces como heredan de monitores, podemos utilizar estos métodos. Bueno, despertar, dormir y sincronizar. Pasemos a ver el ejemplo. Recordemos que en el ejemplo vamos a tener un buffer variable, pero solamente para un consumidor y un productor. ¿Sí? Acá la particularidad que va a tener es la siguiente. Cuando hicimos el primer caso, el buffer fijo, más que buffer, era un contador, ¿no? Porque, a ver, yo dije, hay 20 posiciones para almacenar productos. Pero las posiciones yo nunca las usé. Yo conté de 0 a 20 y cuando llegaba a 20 estaba completo. Pero yo nunca guardé cosas en la posición 3, en la posición 4. O sea, yo le quité esa complejidad. Me puse a reducir el arreglo como un contador. O sea, hice una trampa bastante importante. Bueno, acá lo que estoy haciendo es estoy sacando esa trampa y vamos a trabajarlo sin esa trampa. Es decir, el buffer, además de tener posiciones, que no importa cuántas son porque van a ser variables, además de ser variables, supongamos que siguen siendo 20, yo los productos los voy a almacenar en distintos lugares. Los voy a almacenar en la posición 1, por ahí lo almaceno en la posición 4. Y acá van a surgir problemas un poquito más serios, como por ahí trato de guardar en la misma posición que ya estaba algo guardado. Entonces va a ser bastante más delicado el tratamiento. Por eso es que acá en este ejemplo la cantidad de productores y consumidores las bajé,
para que se entienda un poco más lo que vamos a hacer. Entonces, ¿se entiende el cambio que estoy haciendo? Le estoy quitando complejidad a los hilos, solamente va a haber uno produciendo y uno consumiendo, pero le estoy agregando complejidad al buffer. El buffer de verdad se va a trabajar como buffer. Y para presentar el tema no voy a usar semáforos, o sea, en ningún momento voy a usar semáforos, voy a hacer todo con monitores, o sea, todo con las funciones nativas de Java. O sea, si puedo hacer lo que quiero hacer, lo hago, si no, duermo. Cuando terminé de hacer lo que estaba haciendo, voy a despertar a los hilos que estaban durmiendo, para que hagan lo que querían hacer. Y eso es como el gran resumen. Así que pasemos a ver el código. Traté de que sea muy parecido al anterior, o sea, vamos a tener productores, consumidores, almacén y el testeo. Ahí estamos. Almacén, consumidor, productor y el testeo. Pasemos a verlo. Bueno, acá ya están viendo que al almacén le estoy enviando un parámetro, o sea, estoy cambiando el tamaño del almacén, estoy cambiando el tamaño del buffer, desde una variable, no desde una constante como era antes. Así que hice trampa. Bueno, acá todo muy parecido. El consumidor tiene un almacén, pero ahora lo llamé buffer en vez de llamarlo almacén, porque es un buffer. Ahora sí va a ser un buffer, va a tener posiciones. Antes lo llamaba almacén almacén, ahora se llama almacén buffer. Y ya no tengo más el contador, ¿sí? Porque el contador habíamos dicho que era una mentira, no iba a usar al contador. Y en este caso falta el nombre, pero nada más. Bien, nunca lo dije, este ejemplo lo bajé de una página web que después va a estar compartida cuando ponga visible el campus. En particular, en este ejemplo lo que se hace es, en la producción de productos, produce cosas de verdad, no produce más, no es que solamente cuenta. Lo que produce son chares aleatorios. O sea, acá guarda una S, acá guarda una P, acá guarda por ahí otra P, y los consumidores consumen posiciones, o sea, consumen chares también. Entonces los productores consumen cosas aleatorias, las guardan en lugares y los consumidores consumen la letra que hay guardada en cada posición del buffer que algún productor hizo o en alguna iteración el productor hizo. Bien. Bueno, genial. Está el consumidor que recibe el estado del buffer y el run, que obviamente hace lo mismo que antes, mientras infinito trata de consumir. ¿Sí? El consumir, como ya les dije, consume letras. O sea, por eso el consumir me va a devolver un char. Además de consumir y hacer todo lo que decíamos que hace, además me devuelve una letra. Y bueno, después acá un mensajito que ahora lo analizamos, pero básicamente dice qué letra consumí del buffer. Y después lo hago dormir. O sea, esta parte no cambió en nada prácticamente del consumidor anterior. El productor lo mismo. Tiene el estado del buffer. Acá tiene las posibles letras que te va a producir. No es para nada relevante en el ejercicio esto, lo de letras. El constructor tiene el estado del buffer. Y en el run, un bucle infinito, donde esta parte tampoco aporta mucho, pero básicamente me da un número aleatorio del 0 hasta la cantidad de elementos. ¿Sí? Al darme un número de 0 hasta la cantidad de elementos, puedo obtener una posición de las letras. Si me da el 5, voy a ir hasta la F, por ejemplo. Entonces, producir me va a dar una F. La producción va a ser guardar una F. Entonces, yo en el buffer, cuando me ponga a producir, lo que voy a guardar es una F, ¿sí? Porque es lo que me dio de forma aleatoria. Pero bueno, más allá de eso no hay mayores cambios. Y el system que dice qué letra deposité y en qué lugar. Y bueno, después acá está el dormir. El dormir también aleatorio. ¿Sí? En uno de los ejercicios les había hecho que duerman algo aleatorio, si no me falla la memoria. Pero bueno, el aleatorio. ¿Sí? El aleatorio recuerden que lo pueden hacer con el random next int o con el random. Este random se mueve de 0 a 1. ¿Sí? Es un random decimal, se mueve de 0 a 1. Motivo por el cual si lo multiplico por 4000, por ejemplo, me va a dar como mucho 4000, como mínimo 0. Cualquier valor entre medio lo castea como entero. ¿Sí? Nada, anecdótico. Y pasemos al almacén, que es lo que de verdad importa. El almacén antes tenía un contador, era la gran trampa. Antes tenía los semáforos y el contador. De hecho, los semáforos ni siquiera estaban acá, los semáforos
Lo que importaba acá era el contador que simulaba el buffer. Bueno, ahora de verdad tenemos un buffer. O sea, de verdad hay un array, de verdad hay un buffer, de verdad hay posiciones para guardar cosas. Y en vez de un contador, lo que guardo es este siguiente, que va a ser un, no sé cómo llamarlo, pero sería como un puntero a la siguiente posición en la cual yo puedo guardar. O sea, cuando el buffer está vacío, el siguiente va a ser el 0. O sea, cuando un productor se ponga a producir, va a guardar en la posición 0. Cuando termine de producir, el siguiente va a ser el 1. O sea, va a ser simplemente un contador de posiciones donde voy a guardar el producto. Solo eso. ¿Sí? Como hacíamos en programación hace 1000 años, que básicamente antes de, cuando empezábamos a hacer arreglos de estructuras, siempre teníamos ahí guardadito un contador para saber en qué posición guardábamos, para no estar verificando a cada rato qué posición estaba vacía. Así que es la misma idea. Después dos banderas, una que me va a decir si está lleno o si está vacío el buffer, o sea, básicamente si la siguiente posición es 0, quiere decir que está vacío, y si la siguiente posición es la última, quiere decir que está lleno. La última más 1 seguiría, quiere decir que está lleno. Bueno, el constructor del almacén recibe el buffer, recibe el tamaño, por eso les digo que es variable. El tamaño que envío va a ser la cantidad de posiciones que tenemos disponibles para almacenar letras. Por ejemplo, 3. Inicialmente el siguiente 0. Inicialmente no está llena. Inicialmente está vacía. Eso es lo que hace el constructor. Y bueno, pasemos un poco al consumir y al producir, donde hago hincapié en que no importé ninguna librería, no heredé de ninguna clase y voy a utilizar los métodos propios de los monitores de Java. Primer cuestión, digo, estoy por consumir, o sea, soy un hilo consumidor. Digo, bueno, mientras que esté vacía, o sea, mientras el buffer esté vacío, yo como consumidor no puedo consumir. Si está vacío no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar al método nativo wait. ¿Qué quiere decir esto? Que me voy a quedar dormido hasta que el buffer deje de estar vacío. ¿Sí? ¿Cuándo voy a dejar? Acá viene la cuestión. ¿En qué momento el buffer deja de estar vacío? Porque ya no existen más los semáforos con contadores. Bueno, acá viene la cosa importante que lo voy a comentar acá. Ahí está mejor. Bueno, cuando yo quedé dormido por el método wait, me va a despertar solamente el otro método, que es el método notify. Método notify despierta los hilos que estaban dormidos. Entonces, si el buffer está vacío, yo como hilo voy a quedar dormido hasta que alguien me despierte. O sea, hasta que alguien complete un elemento en el buffer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace. Como verán, es bastante más claro que los semáforos. No hay que andar llamando, cerrando el semáforo. Simplemente si puedo, lo hago, si no, duermo. Este es el caso en el que no puedo. Ahora pasemos al caso en el que sí puedo. O sea, si pude salir de este while, si pude salir del while quiere decir que puedo consumir. Entonces vamos a consumir. Consumir quiere decir que de los elementos que hay, porque alguno tiene que haber, el siguiente ya no va a ser más el que era. O sea, si el siguiente elemento a producir era el 4, si yo consumí, quiere decir que el siguiente va a ser el 3, o sea, el anterior. O sea, le saco 1 al siguiente. ¿Sí? Ahora bien, si el siguiente por mi culpa quedó en 0, quiere decir que el consumo va a pasar a estar vacío, o sea, el buffer va a estar vacío, porque por mi culpa el siguiente es el primero, o sea, por mi culpa quedó totalmente vacío el buffer. Bien, ahora bien, el buffer no puede estar lleno, ¿sí? Porque acabamos de consumir. O sea, si yo consumí, en el peor de los casos el buffer estaba lleno. Si yo acabo de consumir, no puede estar lleno. Entonces, está lleno, va a estar en falso. ¿Sí? Y una vez que terminé de consumir, lo que hago es llamo a esta función notify. La función notify, como les dije, despierta a todos los hilos que habían sido bloqueados porque no podían hacer lo que querían hacer. Entonces, en este caso, cualquier otro hilo consumidor que estaba dormido va a despertarse. No es el caso porque hay un solo hilo consumidor, pero podría ser el caso. Y principalmente los productores que querían producir en el buffer y no podían, van a estar despiertos. Entonces van a poder producir. En este caso hay un solo productor, así que va a ser el único que va a producir. Bueno, y al hacer todo esto, esta función me retorna del buffer la posición. O sea, de mi buffer de letras, en el buffer donde yo guardaba letras,
esto me retorna lo que hay guardado en esa posición. Es decir, qué letra consumí del buffer, básicamente. ¿Hasta acá me siguieron? O sea, los monitores hacen que la sintaxis sea más fácil, porque efectivamente la sintaxis no hace nada. La sintaxis es re sencilla, no hay que pensar mucho. El problema es que complica un poco toda la lógica interna del manejo de los hilos. Lo complica un poco, ¿sí? Hay que hacer todas estas validaciones a mano. Con los semáforos pasaba lo contrario. Todas las validaciones las maneja el semáforo, pero la sintaxis se torna un poquito engorrosa porque hay que hacer semáforos por cada región o acción crítica. ¿Sí? Bien, hasta acá me siguen. Y los buffers tienen todas las complejidades que suelen tener los arrays. Hay que tener cuidado con los espacios, con las posiciones, con los tamaños, etc. ¿Vamos bien? Bueno, y lo que nos queda por ver es justamente el producir. A ver, si esto entra en el parcial, todo lo que veamos antes del parcial entra en el parcial, pero no van a tener que hacer todas estas cosas de cero. De hecho, yo esto no lo hice de cero, yo les dije, lo bajé, lo comenté, lo mejoré, lo pasé al castellano, lo traté de armar de la misma forma simétrica que el otro ejercicio para que se entienda mejor, pero nada de esto tiene que estar en cero. Lo que sí tienen que entenderlo y por ahí cambiarle algo para que funcione. Por ahí les doy un código que les digo, che, ¿por qué esto no anda? O ¿por qué los productores producen y los consumidores no consumen? Entonces por ahí tienen que arreglar algo, pero no es que van a tener que hacer cosas de cero. ¿Sí? Bueno, y ahora el producir es obviamente el caso contrario. Me dice que lo contrario, a ver, vamos a producir esta letra, no sé, la letra J o la que sea, la que vino por parámetro. Si estamos en el caso donde el buffer está lleno, quiere decir que no puedo producir, motivo por el cual me duermo, y solamente voy a ser despertado cuando alguien llamó al notify. En este caso, cuando un consumidor llama al notify, yo como hilo productor me voy a despertar y me voy a poner a producir. Y bueno, si superé el while, si logré superar el while, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a poner a producir. O sea, en el buffer me paro en la posición siguiente y en esa posición guardo C. C no es un carácter, sino que C es lo que vino por parámetro. Guardo la letra que vino por parámetro, la J que me vino por parámetro la guardo en el buffer y digo, bueno, ya guardé en la posición 8, la próxima es la 9. ¿Sí? No puede estar vacío el buffer porque acabo de insertar elementos, así que obviamente no está vacío. Y si la siguiente posición coincide con el tamaño del buffer, quiere decir que está lleno. O sea que ya terminé de consumir. Bueno, una vez que terminé de hacer esto, si acabo de producir, no puede estar vacía. De hecho, esto lo puse 2 veces. No puede estar vacía. Y una vez que terminé de consumir, llamo al notify, o sea, despierto a los hilos, despierto al consumidor, más que nada. Y ya está, se acabó. O sea, la idea es exactamente lo mismo, solamente que en vez de encolar y desencolar hilos, los duermo y los despierto. Es otro concepto. ¿Sí? Es un concepto que es bastante más lento que el de encolar y desencolar. Es bastante menos eficiente el uso de monitores que el de semáforos, pero es más sencillo de trabajar. O sea, queda en uno o en otro cual utilizar. Yo particularmente siempre utilizaría semáforos. Esto para cosas muy, muy, muy sencillas. ¿Sí? Porque ya les digo, es menos versátil y menos eficiente en sí. Porque en vez de encolar, bloquea y duerme. ¿Sí? Y bloquear y dormir y despertar son procesos bastante más tediosos de solucionar en cuanto a tiempos. Y pasemos al testeo, que el testeo lo que hace es lo siguiente, tengo un almacén con dos productos, con dos lugares, este es el parámetro variable, tengo un hilo productor, un hilo consumidor, los lanzo, ¿sí? Miren, los lancé y ni siquiera heredé de la clase Thread, no hice nada raro, lo único que hereda son consumidor y productor, lo lanzo a secas y vamos a ver cómo funciona. Vamos a dejarlo que ejecute un rato y les muestro cómo queda. Listo.
Bueno, estarán viendo que tarda más, ¿no? No sé, por ahí ustedes no se dan cuenta porque estoy compartiendo la pantalla, pero está haciendo muchas menos iteraciones que con los semáforos, ¿sí? Y bastante más lento. Y los slips son exactamente iguales. Así que bueno, lo primero que pasa es lo siguiente. A ver, empecemos. Algún hilo, vamos por ejemplo por acá. Algún hilo deposita el carácter U, o sea, guarda la U en el buffer. Viene otro hilo y saca la U del buffer. Viene otro hilo y, bueno, deposita otra vez una U. Otro recoge una U. Casualidad quedó la misma letra, no tiene por qué pasar esto. Seguimos para abajo. Viene uno, deposita una B, viene otro y recoge la P. ¿Sí? Bueno, está pasando todo de a pares. ¿Por qué está pasando todo de a pares? Porque los descansos seguramente sean, eh, a ver, muy parecidos. ¿Pasó todo de a pares? Sí, pasó todo de a pares. A ver, lo que está pasando es que produzco, consumo, produzco, consumo, produzco, consumo. Eso está pasando porque seguramente los tiempos son muy parecidos. Sí, se podría poner un print para ver cuando están dormidas, esa es buena, para saber cuántos están dormidos o en qué momento el buffer está vacío y está lleno, como hicimos antes. Pero más importante que eso me parece chequear un poco los slips. Ves, por ejemplo, el consumidor consume muy rápido. Entonces, ni bien produzco, ya está consumiendo. Eso mucho no me gusta. Vamos a hacer que los consumidores duerman un rato más. O sea, que no estén consumiendo todo el tiempo. Que una vez que consumen, el próximo en consumir tarde más. Así me da más tiempo producir, porque si no, produzco, consumo. Y al productor, miren, acá teníamos un random hasta 4000, ¿sí? Es un número muy grande. Vamos a hacer que el productor produzca más rápido. Vamos a hacer que produzca cada 10 milisegundos. Entonces ahí me parece que va a quedar un poquito más tangible lo que está pasando. Vamos a ejecutarlo. Perfecto, ahí me gusta más. Vamos a dejarlo un rato más que evolucione. Por ahí no lo notan, pero anda bastante más lento que el otro método. Y encima lo estoy haciendo solamente con 2 hilos. El otro lo hice como con 13 y con 5 en simultáneo. Acá son solo 2 hilos. Está andando re lento. Voy a pausarlo. Miremos lo que pasó. Bueno, por algún motivo me corta la consola ahora. Vamos otra vez. Bueno, no importa. A ver. Se deposita el carácter U, pero también se deposita el N y el Z. O sea, ven acá como el productor lo hace más rápido, hay 3 productores que lograron meter letras. En simultáneo o casi en simultáneo, el consumidor consume la U que acabo de generar es consumida. Eh, Miremos esto. Acá dice el productor está tratando de producir, pero ya está lleno el buffer. Y es cierto, ya está lleno el buffer. ¿Por qué? Porque el almacén tiene 2 lugares solamente. ¿Sí? Y si ya había producido 3 letras y consumí una, me quedaron 2. Efectivamente, está lleno. O sea, ya hay un productor que está esperando porque el buffer está lleno y no pudo hacer nada. En este momento viene otro hilo y consume a la Z que ya estaba producida. Entonces, ahora sí, otro productor, que es de hecho el mismo, produce a P. Pero cuando viene otro productor que es muy rápido, le dice, no, che, no puedo, está lleno. Y obvio, si tenemos a la P y a la N, ya están los 2 lugares completos. ¿Sí? Entonces está ocupado. Viene otro hilo y toma a la P, motivo por el cual seguramente venga otro productor y produce a la B, así que me queda la B y la N, pero cuando quiera venir otro productor no va a poder porque está lleno, bueno, y así podría seguir el algoritmo. Así que bueno, esto es monitores. Hicimos lo mismo que antes, pero con funciones nativas, funciones monitores, funciones que son el wait y el notify y el notify all. Ok, tengan en mente el concepto de monitores, por si en algún momento se los pregunta en alguna entrevista o algo por el estilo, pero verdaderamente lo que más se utiliza son los semáforos, y los semáforos son mucho más versátiles. Bueno, ¿me fueron siguiendo un poco con esto? Gracias por la pregunta, gracias por la pregunta. A ver, no hace falta que el Synchronize It esté, uno lo usa cuando lo necesita. Pero yo lo usé o no lo usé, es la pregunta. Les pregunto, ¿usé el Synchronize It yo en algún momento del algoritmo?
Sí, la respuesta es que sí, lo usé. Solo que no lo conté porque lo iba a dejar para el final y después me olvidé. Pero gracias a la pregunta de Maximiliano me acordé. El Notify lo usé. El Synchronize lo usé. Lo usé en el almacén. A ver, les voy a mostrar el código y ustedes me dicen dónde lo usé. En la función, profe, La función, exactamente. No lo usé como un mecanismo de bloqueo, sino que lo utilicé como un tipo de método. ¿Sí? Recordemos que el synchronizing nosotros lo habíamos usado para bloquear una variable, bloquear un segmento de código, para un for lo habíamos usado también, pero también lo podemos utilizar para bloquear un método. En este caso estoy definiendo un método público del tipo procedimiento, del tipo synchronized, o sea, un procedimiento sincronizado. ¿Qué quiere decir que un procedimiento sea sincronizado? Que si yo estoy produciendo, nadie más puede producir. O sea que si yo llamé al método producir, nadie más lo va a llamar. ¿Sí? Acá está el uso del synchronizing. En este caso particular yo agregué esto simplemente para que tengamos los tres métodos en uso. Pero en este caso verdaderamente el synchronizing no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque hay un solo productor. Y el productor es el que llama a producir. Entonces si hay un solo hilo productor, nadie más va a llamar a producir. Entonces este synchronize it acá en este ejemplo está de más. Lo agregué simplemente para que tengan la posible variante. Bien. Porque de Profe, hecho, una sí, pregunta. sí. Uy, mil disculpas. No, Entonces, si hubieran más productores, por ahí hubieran salido en la consola más intentos de producir y hubieran aparecido más carteles de que estaba lleno el buffer, por de que estaba ejemplo. lleno, claro, porque seguramente iban a llegar antes el buffer. Igual no sé si vas a notar tanto la diferencia porque en este caso particular puse un buffer muy pequeño. Entonces, entre tener 5 productores y 2, la verdad Claro, es que sí, sí, no era. se llena bastante seguido igual, ¿sí? Pero sí lo Sí, notarías si por ahí el almacén tiene más elementos, no sé, 15 elementos. Ahí vas a ver que difícilmente se llene y empiecen... mira, acá se llenó, a ver, se colgó todo ahora. Vamos a pausarlo. Pero sí, mirá todo lo que pasó antes de que se llene, mirá todas las letras que depositaron claro. primero. No hubo ningún consumo porque el consumidor tarda 500 milisegundos, creo. Acá ya se llenó, ya no pudieron guardar y recién ahí alguien vino a recoger algo. Sí, efectivamente. Si hubiera más productores, se llenaría mucho más rápido el buffer por más que tengas un buffer grande como ahora. Y en ese caso particular, el synchronized del método debería ser obligatorio. ¿Por qué? Porque ahí sí podrías tener muchos hilos productores tratando de producir. Entonces, quedará en vos decidir si querés que produzcan en simultáneo o no. ¿Sí? Claro. Eh, Así que me parece oportuna la pregunta. O sea, el Synchronized sirve para bloquear variables, para bloquear segmentos de algoritmo o para bloquear el llamado a métodos, como en este caso. Estoy bloqueando el llamado a producir. Ariel, sí, no, bueno, esa es la observación que hago siempre. No es que H, a ver, esta observación la hice 1000 veces, pero la repito porque es fundamental para entender toda la materia. Hay cosas que suceden en simultáneo, ¿sí? Pero a la hora de escribir en la consola no pueden escribir en simultáneo, escriben de forma secuencial en la consola. Entonces, los hechos que pasaron en el mismo momento, aleatoriamente alguno va a escribir antes que el otro, ¿sí? Pero el hecho pasó en simultáneo o casi en simultáneo. Entonces, lo que pasó acá es que se generó el H y enseguida se recogió. Fue casi en simultáneo el hecho de la producción y el consumo, porque claro, yo estoy lanzando un productor y lanzando un consumidor, ni bien el productor pudo producir, el consumidor ya estaba esperando y consume. Ahora, vos me preguntás por qué está esta H recogida antes de depositada, porque fueron en simultáneo. Entonces, por algún motivo que nosotros desconocemos, eh, el hilo consumidor ganó la consola antes que el hilo productor. Pero es casualidad de la vida, pero no quiere decir que por detrás esté funcionando mal. Por detrás está funcionando bien, solamente que el System Out Print fue tomado por el hilo consumidor antes que por el hilo productor. Solo eso. Pero de hecho eso pasó muchas veces en muchos otros ejemplos. Yo les dije lo mismo. Como son en simultáneo y como la consola es secuencial,
hay alguna inconsistencia entre renglón y renglón, pero en concurrencia los renglones lean los de A3 o de A4, porque seguramente entre 3 o 4 renglones sean todos procesos en simultáneo, ¿ok? Así que eso tenganlo presente. Estaría bueno que la consola de alguna forma podría ser concurrente también, pero bueno, no me puedo imaginar cómo sería eso. Sería una letra sobre la otra o muchas múltiples consolas. Pero bueno, no, eso no pasa. Así que bueno, esa es la clase de hoy. Les adelanto lo que dice el ejercicio que tienen que hacer. Que verdaderamente tienen que hacer muy poco. Tienen que modificar estos dos códigos fuente que yo les acabo de dar, donde tienen que plantear un tercer caso en el cual se va a parecer mucho al caso 1. ¿Por qué? Porque vamos a tener productores, hilos productores que cambian, o sea, la cantidad de hilos productores que ustedes quieran, la cantidad de hilos consumidores que ustedes quieran, pero que puedan cambiar, ¿sí? Y además un buffer de verdad, o sea, un buffer que de verdad cambie, o sea, un buffer con posiciones. Un buffer que tenga un puntero al siguiente para saber dónde uno guarda cosas, no que sea un contador. O sea, tienen que hacer un híbrido entre los dos casos. O sea, al caso, yo les aconsejo al primer caso, que es el que está con semáforos, que está más prolijo y que es más fácil de manipular, en vez de un contador, le agreguen un array. Y que los productores guarden en posiciones del array y que los consumidores consuman de posiciones del array. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. O sea, un híbrido entre los dos. Pueden utilizar semáforos o monitores o las dos cosas juntas o cualquier otra cosa que quieran hacer, pero verdaderamente mi idea es que modifiquen este y muy poco van a tener que hacer, simplemente tener muchísimo cuidado con el siguiente, porque el siguiente podría ser una región crítica, podría estar mal manejado. Así que bueno, esa es la tarea que tienen que hacer, que va a estar redactada en el campus. No, va a estar en la solapa. Si lo mandamos en... No, como quieran, da igual. En este caso prefiero el archivo porque van a necesitar varias clases. Pueden hacer todo en una sola clase, pero les va a quedar muy feo, así que prefiero el archivo. ¿Sí? Así que bueno, esa es la tarea que tienen para hacer. No importa qué cosas guardan en el array, lo importante es que guarden de verdad en el array, no que simplemente cuenten. ¿Sí? Bueno, de esta clase principalmente quiero que se lleven el uso de semáforos, que lo vamos a usar un montón y que verdaderamente se usan en todos los lenguajes y son herramientas súper útiles para el manejo de concurrencia. Bueno, creo que por mi parte nada más. Así que esta ha sido la clase de semáforos y monitores. No sé si tienen alguna duda o si fui claro con la explicación. Otra vez lo mismo que digo en todas las clases. No se asusten con la codificación. No van a tener que codificar nada de cero. Seguramente tengan que modificar, pensar, debatir, justificar algo ya armado o cambiar pequeñas cosas. Si no, de cero no van a armar nada. No se duerman con el trabajo práctico tampoco, no es difícil, pero es importante que lo vayan haciendo. Me da igual Santiago, si quieren entregar un solo archivo, lo entregan, pero les va a quedar horrible, porque necesitan producto, consumidor, almacén y el main. Todo eso junto les va a quedar espantoso. Si entregan el .java o el rar o lo que sea, mejor. Pero me da igual, me da igual. Sí, sí, me parece que es mejor en este caso el sí. Bien. Así que por mi parte eso es todo lo de la clase de hoy. Espero que se haya entendido. Son temas bastante importantes y que se usan siempre en conjunto.